Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y hoy seguimos adelante con otra entrega de esta serie, ¿Cómo es un creyente que vive en el Espíritu? Es una realidad que debemos rechazar nuestra alma natural para poder vivir en el Espíritu, a fin de poder percibir las cosas de Dios, poseer sabiduría y recibir revelación. Tenemos que estar en el Espíritu. Mire 1 Corintios 2, 11 y 12, Efesios 1, 17. Satanás se vale de dos medios distintos para desarrollar de manera inapropiada el alma humana. El primero es emplear los medios sobrenaturales. Póngale mucha atención a esta palabra. Como en el caso de la mayoría de las religiones, aunque algunas más que otras ponen énfasis en lo sobrenatural. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, la santería. Y es algo que cada vez vemos más y más creciente y de mucho énfasis en el cristianismo religioso. Todos estos ismos demoníacos enseñan a las personas a ejercitar su alma de manera sobrenatural. Y eso suena como muy espiritual. Pero en realidad están desarrollando el alma al punto de ponerse en contacto con espíritus malignos que pertenecen al mundo de lo sobrenatural, o al mismo tiempo elevando el yo y ese poder del alma tan alto que desarrolla una tremenda altivez en las personas. El otro medio consiste en tener contacto con el mundo natural. Si aquellos hacen énfasis en el mundo sobrenatural, este otro grupo hace énfasis en el mundo natural a través de la educación, la ciencia y la cultura moderna. La educación, la televisión, los periódicos con frecuencia son usados por el enemigo para desarrollar una manera inapropiada en el alma. Unos apuntan a lo sobrenatural y otros apuntan a lo natural. Por eso es que las personas suelen tener tantas dificultades o tanta dificultad para volverse del alma al espíritu y vivir en el espíritu. Estamos acostumbrados a hacer todo por el alma y el énfasis alrededor nuestro es a volvernos al alma. La Escritura y Cristo apuntan a lo espiritual. Mucho cuidado, amado, cuando oigamos tanto énfasis en lo sobrenatural. La palabra misma lo indica, más de lo natural, algo mayor que lo natural. ¿Qué puede haber mayor que lo natural? Algo más natural todavía. Aunque quieren indicar un aspecto más elevado en cuanto a lo espiritual, es realmente querer ir a lo espiritual usando lo natural y reforzando lo natural. Lo que se produzca allí es enemigo del reino, no tiene el origen correcto. A veces nos enfrentamos a cosas que ya se han hecho tan comunes que es difícil afrontarlo espiritualmente. Un ejemplo de esto son los deportes, la música y todo lo relacionado con ellos, diríamos así, la afición a estas cosas. Todos sabemos el culto a la personalidad, la atracción que ambos generan sobre los que ponen allí interés. Y no me diga que no ha visto esta atracción también dentro de este famoso desarrollo de la música que llamamos cristiana. El efecto casi hipnótico que eso hace, que se invierta tanto tiempo en ello. La gran atracción que generan sobre el alma al punto de convertirse en algo casi o adictivo y que absorbe no solo nuestro tiempo, sino también la economía. Ante eso, algunos se preguntan, ¿debemos o no practicar deportes? Lo que importa en realidad, amados, no son los deportes en sí mismos. Nuestra exhortación es que lo que importa es el origen. Lo que importa es si estamos en el alma o en el espíritu. Pregúntese, ¿tenemos la certeza de estar en nuestro espíritu cuando practicamos algún deporte? Si podemos ejercitar nuestro espíritu para orar mientras hacemos algo, entonces eso está bien que lo hagamos. Sin embargo, con frecuencia, mientras los hermanos practican deporte o andan así en su atracción detrás de la música, se dan cuenta de que están en el alma y bien alejados del espíritu. No es cuestión de lo que hacemos, sino en qué persona lo hacemos. ¿Lo hacemos en el alma o lo hacemos en el espíritu?
Lo que debiera importarnos hoy no es lo que hacemos. Quitemos la mirada de lo externo, sino simplemente en si en todo cuanto hacemos vivimos en el espíritu o por el alma. Ejercitar nuestro espíritu no solamente consiste en orar, sino también en vivir, andar, hablar y hacerlo todo en el espíritu. Repetimos, ejercitar nuestro espíritu no solamente consiste ahí cuando nos apartamos y comenzamos a orar. Si no podemos ejercitar nuestro espíritu en otras cosas, tampoco podremos ejercitar nuestro espíritu cuando oramos. La razón por la cual a veces no podemos orar o simplemente no tenemos el deseo de orar es que poco a poco nos hemos ido convirtiendo en personas anímicas, incluso más carnales. Hemos ignorado nuestro espíritu y no lo hemos ejercitado por mucho tiempo. Los expertos en medicina dicen que si cubrimos los ojos por varios meses, perderemos la función propia de la vista. Del mismo modo, muchos hermanos ignoran su espíritu y siempre ejercitan su mente, su parte emotiva y su voluntad, o simplemente sus cuerpos físicos. Debido a que no ejercitan su espíritu, este ha dejado de desempeñar su función. Casi diríamos se ha atrofiado. Algunos que han estado enfermos en cama mucho tiempo, después de eso, no han podido salir de la cama. Y mantenerse en pie no les ha sido posible ahí en sus propios pies. Han necesitado terapia para volver a caminar. De la misma manera es posible que nuestro espíritu haya dejado de desempeñar su función. Estamos tan acostumbrados a hacerlo todo en el alma. Puede ser que hayamos hablado, escuche amado, discutido, razonado, debatido, analizado, citado las escrituras, ejercitando únicamente el alma. Es posible que a causa de esto una congregación o una iglesia local se haya visto empobrecida, debilitada y se encuentre sumida en confusión y muerte. Como se ha descuidado el espíritu, se funciona en el alma y desde allí no se genera vida. No debemos discutir, razonar ni conversar en el alma, sino simplemente ejercitar nuestro espíritu. Mire, si usted quiere discutir, primero tiene que ejercitar su espíritu para contactar al Señor y examinar esos argumentos que usted quiere defender delante de Él. Tiene que regresar y tenemos que regresar siempre al espíritu. Ejercitar nuestro espíritu, repetimos una vez más, no es solamente para orar, sino para vivir, andar, hablar, hacerlo todo, en todo hacerlo en el espíritu. Ello consiste en atender a nuestro hombre interior y hacerle caso en todas las cosas. Esa es la cooperación. Si practicamos esto, nos será fácil orar en todo tiempo y en todo lugar, puesto que nuestro espíritu será fuerte, viviente y activo en la medida que obedece al hombre interior, a la unción interior. En la medida que coopera, tenemos que ejercitar continuamente nuestro espíritu, no solamente al orar o al leer la palabra, sino también en todos los asuntos relacionados con nuestro vivir y andar cotidiano, tanto en privado como en público. Si antes de leer la Escritura nos preparamos primero al ejercitar nuestro espíritu, veremos una diferencia en la lectura. Del mismo modo, en todas las cosas debemos ejercitar nuestro espíritu. Si queremos hablar con nuestra esposa, amado, con algún hermano, tenemos que estar listos a ejercitar nuestro espíritu. Puede que oigamos cosas que definitivamente nos van a obligar a ir al alma y no. Incluso para salir de compra. ¿Quiere este consejo? Prepárese de antemano ejercitando su espíritu. No es risible. Si hiciéramos esto, seríamos salvos de muchas compras. Sería económicamente rentable. Y aprenderíamos a no gastar tanto tiempo como gastamos en esas cosas. Lo haríamos todo de una manera breve y sencilla. No pongamos nuestra confianza solamente en enseñanzas doctrinales. Amados, son ineficaces para llevarnos a Sion. Son ineficaces en el propósito de Dios. Siempre vayamos al Espíritu. Más bien, confiamos en la práctica de ejercitar nuestro espíritu. En todo cuanto hagamos tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Lo único que el Nuevo Testamento nos insta a hacer en todo tiempo es vivir, andar, orar, recibir sabiduría y revelación y hacerlo todo en el espíritu. Efesios 1:17, hemos hablado de este texto anteriormente, habla de un espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, recibimos sabiduría y revelación en espíritu. Esto no se recibe en el alma.
No podemos recibir revelación discutiendo con la gente. Cuanto más discutimos, debatimos o simplemente estudiamos ese asunto, más cegados estaremos al respecto. Y escuche, se irán formando fortalezas espirituales, tanto en nosotros como en los que escuchan. Y allí, en ese lugar, en esas fortalezas espirituales, el enemigo se hace fuerte. No debemos confiar ni siquiera en nuestro estudio. Cuanto más estudiemos en nuestra mente natural, más nos encontraremos en tinieblas. Si hacemos callar nuestra mente natural y entramos en el Espíritu, recibiremos luz y revelación en el Espíritu. Es posible que un hermano no esté claro con respecto a cierto asunto, pero si entra en el Espíritu a recibir luz, él va a recibir luz y revelación. Los argumentos y razonamientos no nos llevan a ningún lado, pero entrar en el Espíritu traerá luz. Es posible que un esposo piense que él está en lo correcto y su esposa no lo está. Y cuanto más discute con ella, a él le parece que más está en lo correcto y ella está más equivocada. Sin embargo, si dejaran de discutir, si deja de discutir y entra en el Espíritu, él se dará cuenta de cuán equivocado está. Se arrepentirá aún hasta con lágrimas. Las tinieblas y la ceguera se encuentran en nuestra mente, mientras que la luz y la revelación se encuentran en nuestro espíritu. Ciertos cristianos dicen no estar claros con respecto a algunas cosas que a veces oyen o hablamos y discutimos y tratamos de vivir acerca de la práctica de la vida de la iglesia. Pero cuanto más argumentan, más permanecen en tinieblas. Pero si ellos entraran en el Espíritu, ellos recibirían luz. Y esto es cierto con respecto a todo asunto. A veces las personas pueden incomodarse cuando vienen a usted con el propósito de discutir sobre algún tema y usted prefiere no argumentar con ellos, ya que ha visto anteriormente que siempre que usted argumenta, después lo lamenta. Es mejor no argumentar al conversar con los demás. Más bien, si entramos en el Espíritu y permanecemos allí por cierto tiempo, todo se aclarará. Tendremos claridad con relación a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los hermanos, las hermanas, a la iglesia, a la obra. Si estamos en nuestra mente, no tendremos claridad en nada. Cada vez todo se vuelve más oscuro. Pero si estamos en el Espíritu, todo será claro como el cristal. El apóstol Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y también dijo, y vuelto vi. Esto es Apocalipsis 1, versículo 10 y versículo 12. Al estar en el Espíritu, Juan pudo ver la situación entera en la que se encontraba la iglesia. Ese es el análisis de las 7 iglesias. La situación en que se encontraba el mundo, todas las eras, incluso en la eternidad. Una vez que simplemente entremos en el Espíritu, todo estará claro para nosotros. Podemos hacer la prueba. Si cualquier pasaje de la Escritura no le es claro, no trate, amado, de entenderlo simplemente intelectualmente. No, considere lo que ha leído en el Espíritu y va a recibir luz. Es en nuestro espíritu donde encontramos sabiduría y revelación. A fin de obtener tal sabiduría tenemos que permanecer en el Espíritu, negarnos a ir a la mente. Cuando estamos ajenos al Espíritu, probablemente hacemos muchas cosas neciamente, pero si estamos en el Espíritu, obraremos con sabiduría. Todas las cosas están claras para nosotros cuando estamos en el Espíritu. Aun cuando nos juntamos para orar, no debemos esperar para orar. El Señor que nos ha convocado ya está listo. A veces estamos esperando que el otro hermano ore, que el otro. No, el que nos ha convocado ya está listo. Así que ejercitemos nuestro espíritu y tomemos la iniciativa de orar. Y por otro lado, también debemos darle la oportunidad a otros que oren. Piensa en un equipo de baloncesto, si quiere pensar en una manera de ilustración. Jamás sería correcto que un solo jugador juegue mientras el resto permanece ahí inactivo. Orar y dar a otros la oportunidad de orar son dos aspectos. Aunque aquellos, que oran mucho, deben dar a otros la oportunidad de orar. Y aquellos que no oran, tienen que aprender a no esperar. Aquellos que no juegan, amados, no debieran quejarse de que otros jueguen demasiado. Si usted se queda esperando, el balón o la pelota se la van a pasar a otro jugador. Vamos a mirar un poco sobre nuestra cooperación con el Espíritu, con miras a la liberación del Espíritu, con miras a poder hacerlo todo en el Espíritu. Pero esto va a ser ya en el próximo audio, hermano.
Gracias y paz.